Coalición Colombiana por el derecho a la educación. Buenos días para todos y todas. Bienvenidos. Quiero comenzar con esta jornada de hoy con una pregunta. La pregunta está abierta para los invitados y también para que opinen las demás. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que el gobierno es tan indiferente ante la educación de personas jóvenes y adultas? ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo? Esa es mi pregunta, gracias. Y damos continuación con... Gracias, Eliana. Entonces, con esta pregunta tan grande, abrimos nuestra jornada, tengámosla muy en cuenta porque es la que nos va a acompañar el día de hoy. ¿Por qué creen ustedes que el gobierno es tan indiferente a la educación de personas jóvenes y adultas? ¿Y qué estamos haciendo y qué podemos hacer, ¿no?, para transformar esta situación? Es la pregunta que propone nuestra querida estudiante Eliana González, ¿no? Y con esta pregunta vamos a dar la palabra al profesor Jorge Posada, que es docente e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, y nos va a presentar algunos referentes legales y concepciones de la educación de personas jóvenes y adultas en Colombia. Entonces, vamos a darle la palabra. Bueno, yo voy a presentar algo de los referentes legales de la educación de personas jóvenes y adultas en Colombia y algo también de las concepciones sobre la educación de la educación de personas jóvenes y adultas. Sobre todo la primera, bueno, en las dos asuntos que voy a trabajar, todos ustedes saben mucho de ese tema, solo voy a presentar alguna visión particular de eso. En la Constitución del 91, a pesar de estar el artículo que nos señalaba Paulina negativo, hay también algunos artículos que propiciarían o que propician la educación de adultos. El 64, que dice que el Estado facilitará a los trabajadores del agro, campesinos, el acceso progresivo al servicio educativo. En este campo de la educación de los campesinos hay leyes y decretos, ahora no los puedo mencionar porque me llevaría todo el tiempo sobre eso. En el artículo 68 se dice de la Constitución, es obligación especial del Estado la erradicación del analfabetismo. En el artículo 69 dice el Estado debe facilitar el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. El artículo 70, el Estado debe promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades. Y hay otros artículos de la Constitución que favorecerían la educación de personas jóvenes y adultas, por ejemplo, artículos que hablan de que hay que hacer formación ciudadana, educación constitucional, etc. Luego, en la Ley General del año 1994, la Ley 115, en la Ley General también aparece la palabra educación de adultos, no educación de personas jóvenes y adultos, y es en el título tercero de la Ley General, habla de modalidades de atención educativa a poblaciones, y allí se define la educación de adultos, la definen así. La educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor, la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación o validar sus estudios. Entonces, en la Ley General aparece la educación de adultos como una partecita de lo que se llama atención educativa a poblaciones. En la Ley General también se dicen los objetivos de esta educación de adultos. Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles educativos, erradicar el analfabetismo, actualizar los conocimientos según el nivel de educación y desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria. Esto está en la Ley General. Luego, 3 años después de la ley, aparece el decreto 3011, que a pesar de que se ha tratado de cambiar, hay intentos de modificación muy fuertes, es el decreto que todavía legisla la educación de adultos en Colombia. Con el decreto 3011 del 97 se establecen las normas para el funcionamiento de la educación de adultos
Según este decreto, la educación de adultos es el conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender de manera particular las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron niveles y grados del servicio público educativo durante las edades aceptadas regularmente para cursarlas, o de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales. Esto dice el 3011. Pero el 3011 es un decreto bastante completo. Él tiene unos principios que son muy importantes. Como dice Paulina, esos principios se pueden quedar en el papel, y esos principios son el desarrollo humano, la pertinencia, donde se reconoce que el joven y el adulto poseen conocimientos, saberes, habilidades y prácticas que deben incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo. Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas que se establezcan deberán atender al desarrollo físico y psicológico del joven o del adulto, así como a las características de su medio cultural, social y laboral. Es bien importante. Se propone que haya propuestas educativas que sean flexibles, no modelos flexibles privatizadores, sino que se adapten a las características de los jóvenes y de las personas adultas, de su medio cultural, social y laboral. Participación, se dice que los jóvenes y los adultos tienen que participar. Esos son los principios, esos principios son muy importantes. Y la educación de adultos en el 3011 se dice que están organizadas de la siguiente manera. Primero, alfabetización. Segundo, educación básica. Tercero, educación media. Cuarto, educación no formal. Pero actualmente ya no se habla de educación no formal porque la ley 1064 de 2006 planteó que en Colombia ya no se hablara de educación no formal, sino de educación para el trabajo y el desarrollo. Educación informal. Estos serían los grandes campos o programas de la educación de adultos, que son muchos, tanto la educación formal como la educación para el trabajo, el desarrollo humano y la educación informal. En relación con el concepto de alfabetización, en el decreto 3011 se da un avance muy importante. Bueno, no lo voy a decir porque este documento lo van a tener ustedes, y además está el 3011, que es el referente central. Con la ley 1064, como les decía, del 2006, hecha por los empresarios, es una ley muy rara, de 2 páginas. El decreto 3011 tiene 15 páginas y la ley 1064 tiene 2 páginas nomás. Del 2006, el Estado reconoce la educación para el trabajo, el desarrollo humano como factor esencial del proceso educativo de la persona y componente dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos en las artes y oficios. Esto es lo que antes se llamaba en la legislación colombiana educación no formal, lo de educación para artes y oficios y todas las otras capacitaciones que hay para el desarrollo humano. La educación formal, como ustedes saben, no lo voy a repetir ni leer todo, la educación de adultos se organiza según el 3011 por CLEIS, ciclos lectivos especiales integrados. El que se estructura como conjunto de procesos y acciones curriculares organizados de tal modo que integren áreas del conocimiento. Los CLEI no son lo mismo, además no se tiene el tiempo. Si algo caracteriza a las personas jóvenes y adultas es que no tienen el mismo tiempo. Cada vez tenemos menos tiempo las personas jóvenes y adultas. Y el tiempo tiene que ser más útil cada vez. Entonces, las áreas del conocimiento deben, según esta legislación, presentarse de manera integrada. Bueno, voy a brincarme. La educación la educación básica formal para las personas a que se refiere el artículo 16, decreto 3011, se desarrollará en 4 ciclos. Eso ya no lo voy a insistir. Habría que revisar, repasar, pero esto lo conocen todos los directivos, todos los maestros y los estudiantes de adultos, de cuántas semanas. Cada ciclo lectivo especial integrado tendrá una duración mínima de 800 horas, etcétera, etcétera. Voy a brincarme un poco esto. Las instituciones educativas que ofrezcan este servicio
podrán programar las actividades pedagógicas con la intensidad horaria semanal y diaria que determine el correspondiente plan de estudio, ya sea en la jornada diurna, nocturna, sabatina, dominical. Esto lo dice el 3011 también. La educación básica formal de adultos podrá ofrecerse de manera presencial, semipresencial o abierta y a distancia. Cuando se adopte la modalidad semipresencial, se debe garantizar una presencialidad no inferior al 50% de las horas anuales de trabajo. Lo dice el 3011. Después el 3011 también aclara cómo están organizados los ciclos lectivos integrales y la equivalencia con la educación de niños. La educación media académica se ofrecerán 2 ciclos lectivos especiales integrados. Esto lo podemos mirar en el decreto. El ciclo lectivo especial integrado de la educación media académica corresponde a un grado de la educación media formal, etcétera, etcétera. Todo está en el 3011, las equivalencias. Bueno, aquí tendría que decir algo bien importante. Después de la ley 115 y del decreto 3011, en Colombia se genera una ley que se llama la 715. Es una ley de presupuesto, pero esa ley se mete en todo lo organizativo, transforma el 1860, le da un golpe durísimo la 715 a la educación de personas jóvenes y adultos. Ya les voy a explicar por qué. La ley 715 fusiona los colegios. Y antes de la 715, cada colegio nocturno o sabatino y dominical de adultos, de personas jóvenes y adultos, tenía un PEI específico. Pero ahora todos los PEI se unifican, se fusionan con el colegio que le da origen o donde está la sede de ese centro de educación de adultos. Antes de la ley 715, los colegios de adultos tenían PEI específicos para este tipo de educación, pero al fusionarse las jornadas en una sola institución, se fusionan con el PEI general de cada institución. En el año 2001, a mí me tocó ver luchas de colegios, tomas de colegios en todo el país, porque les estaban cerrando el centro de adultos, y esto a partir de la ley 715. Eso es una ley que lo llamamos los pedagogos, los sociólogos de la educación, una contrarreforma educativa que ataca muy fuerte a la ley 115. En la práctica, actualmente la mayor parte de la oferta educativa estatal se realiza con maestros de horas cátedra. Antes del 715 se realizaba con maestros de planta fundamentalmente, pero hoy día con los residuos de los maestros. Después de trabajar en el día, pueden trabajar unas horas extras en la noche o los sábados y domingos. Muchos maestros de adultos fueron enviados a trabajar en el día, los que trabajaban y tenían contrato de planta en la noche, fueron enviados a trabajar en el día con niños y niñas. Los PEI específicos de EJA quedaron subsumidos en el PEI del día. Bueno, recientemente la ministra Gina Parodi, la pasada ministra de Educación, estaba desesperada porque en el país había muchas leyes de educación y ella no podía entender. Y entonces hizo un decreto llamado el 1075 del 2015, mayo 26 del 2015. Y ahí establece el decreto único reglamentario del sector educativo en Colombia. Ese decreto es muy largo, un decreto de 600 páginas y tiene unas 3 o 4 páginas sobre educación de adultos. ¿Qué hace ese decreto? Repite todo el 3011, lo cita todo el tiempo, no niega el 3011 de 1997, no modifica el 3011, sino lo ratifica, solo lo actualiza con respecto a la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Dice el decreto 1075 lo siguiente: alcance. La educación de adultos, ya sea formal o educación para el trabajo y el desarrollo humano o informal, hace parte del servicio público educativo y se regirá por lo dispuesto en la ley 115 del 94, sus decretos reglamentarios, en especial el 1860 del 94. El 1860 es el que crea el PEI y la estructura organizativa de los colegios, pero el 315 lo modificó muchísimo.
la manera en que queda compilado en el presente decreto. O sea, este decreto 715 es un decreto de compilación de todas las leyes educativas del país, el 1075, perdón. Y dice que la educación de adultos se regirá igualmente por las disposiciones que para el efecto dicten las entidades territoriales y sus competencias, tal como lo dice el 3011. El 3011 dice que hay autonomía curricular, etc. En este decreto único reglamentario del sector de educación, eh, se dice que la educación de adultos estará compuesta por alfabetización, educación básica, educación media, educación para el trabajo y el desarrollo humano, educación informal. Cita de nuevo el 3011. Este decreto lo único que hace es repetir el 3011. El artículo dice objeto de los programas de educación de adultos. Los programas de educación básica y media de adultos están orientados a la apropiación y recreación de los elementos de la cultura nacional y universal, teniendo en cuenta las condiciones socioculturales de la población de la presente sección, para hacer posible la satisfacción de sus necesidades fundamentales que le permitan una efectiva participación en la vida social a través de procesos formales equiparables a los niveles del sistema educativo. Dice que sean los mismos, sino que dice que equiparables. Este servicio educativo impulsará procesos de contextualización educativa, vuelvo a repetir, procesos de contextualización educativa a nivel territorial, local y comunitario que permitan la construcción de propuestas curriculares pertinentes y socialmente relevantes. Aquí está repitiendo el 3011, este estatuto único. Sigo con el estatuto único. Las instituciones educativas que ofrezcan programas de educación básica formal de adultos atenderán los lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo establecidos por el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta sus particulares características, teniendo en cuenta sus particulares. Aquí, de nuevo, el Estatuto Único del 2015 repite el 3011, todo el tiempo lo cita. No dice que el 3011 está equivocado, sino lo repite. Instituciones educativas, el artículo, sobre todo dice que son muy importantes dos artículos del 3011, el 15 y el 20. Las instituciones educativas que ofrezcan programas de educación básica formal de adultos atenderán los lineamientos generales de los procesos establecidos por el MEN, por el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta sus particulares características, ya lo he leído. Y el artículo 20, los procesos curriculares que se incorporan del 3011 y que también está en el estatuto. Los procesos curriculares que se incorporen a los ciclos lectivos especiales integrados de educación básica formal de adultos deberán atender los objetivos definidos en el artículo 20 de la Ley 115. En el plan de estudios del respectivo programa que se ofrezca deberá incluirse el procedimiento de evaluación y promoción por logros. Eso ya está bien atrasado porque el 2343, que era una evaluación por logros del año 95, ya no existe en Colombia. Entonces ahí el Estatuto Único también cometió errores, porque ya no hay promoción por logros en Colombia, sino por estándares de competencias. Bueno, esto es todo un debate. Formulados y adoptados por cada ciclo lectivo especial integrado, atendiendo las necesidades de aprendizaje de la población adulta, atendiendo las necesidades de aprendizaje, repito, y las características de la población adulta. Las áreas fundamentales y obligatorias establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 del 94 y los temas obligatorios contemplados en el artículo 14 de la misma ley podrá organizarse en forma interdisciplinaria o integrada según las particularidades de dichos educandos. Ahí hay muchas especificidades para la educación de personas jóvenes y adultos. Bueno, ahí dejo el estatuto. Los gobiernos, eso es un análisis que yo hago, es una opinión, los gobiernos recientes han generado la pérdida de fuerza de las propuestas estatales públicas de educación de personas jóvenes y adultos, que han propiciado la atención por medio de la contratación de modelos educativos llamados flexibles o privados. Es decir, favorecen la entrega de la deja
al sector privado. Ahora entro a la segunda parte de esta exposición. La primera parte yo sé que es la interpretación del 3011 y el Estatuto Único y de la Ley General, y lo podemos volver a revisar en cualquier momento. En esta parte quería hablar de lo siguiente, sobre las concepciones o creencias que tenemos acerca de la educación de adultos. Y esto nos ayuda a resolver unas preguntas. ¿Qué tipo de hija queremos? ¿Qué tipo de educación de personas jóvenes y adultos queremos? Como hay muchas teorías, concepciones. Yo voy a presentar solo dos, de manera esquemática, de manera muy simple. Eso en la práctica no existe así. En la práctica todos los maestros, todas las personas, todos los medios de comunicación mezclan estas creencias, pero voy a presentarlo para dar un poquito de claridad. Dos concepciones. Estos dibujos son muy importantes porque nos muestran elementos de la identidad de la educación de personas jóvenes y adultas. Siempre trabajamos con grupos heterogéneos, intergeneracionales. Bueno, yo hablo de dos enfoques, pero hay muchas más teorías. Pero para hacer un esquema, un enfoque que llamamos compensatorio, remedial, residual, estaría al lado izquierdo aquí, y un enfoque de derechos. El enfoque, como les digo, en la práctica todos los maestros o aún los medios de comunicación, estos son creencias y mezclamos las dos cosas a veces. En el enfoque remedial se cree que las personas jóvenes y adultas no saben nada, no tienen cultura. En el enfoque de derechos, las personas jóvenes y adultas tienen una historia de vida importante, tienen cultura, experiencias, capacidades que se pueden fortalecer y potenciar con la educación de personas jóvenes y adultas. Entonces, por un lado está una visión que dice, no, estos son ignorantes, y la otra, ellos tienen una historia de sufrimiento, de desigualdad, pero que han sobrevivido, han tratado de sobrevivir a pesar de las circunstancias. En la concepción compensatoria, a las personas jóvenes y adultas hay que enseñarles lo mismo que a los niños y de la misma manera, con las mismas metodologías. En el enfoque de derechos dice, las personas jóvenes y adultas aprenden mejor si se les tiene en cuenta, si se les escucha, si los conocimientos se los relaciona con su vida, con sus necesidades, por ejemplo, cuidar a sus hijos, en asuntos del trabajo, en su vida social y comunitaria. En la concepción compensatoria, a las personas adultas les cuesta más adquirir conocimientos porque ya no están en la edad apropiada para aprender. Dicen, no, esos adultos no aprenden. Ese es el dicho, loro viejo no aprende a hablar. En la concepción de derechos, en el enfoque de derechos, a las personas jóvenes y adultos les cuesta más adquirir la forma básica de tipo escolar que ha estado diseñada para la infancia y la adolescencia. En cambio, tienen más facilidad y motivación, eso es lo que uno descubre cuando trabaja con adultos, tienen más motivación para adquirirla con un proceso donde se ve la aplicación, el sentido de lo que aprenden. Los adultos preguntan, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto cómo se relaciona con la vida? En la concepción compensatoria, la deja es necesario dar a aquellas personas lo que no recibieron en la edad adecuada. Eso se llama darle un triciclo a una persona que no aprendió a montar bicicleta de niño o de joven, muy joven. Y le dicen, bueno, ahora usted de adulto tenga el triciclo para después, si toma. En primaria de adultos le dice, la vaca da leche a un adulto, ¿sí? O copien esta plana. Eso se llama infantilización, que no genera autorresponsabilidad y autonomía. No los trata como adultos, sino los trata infantilmente, hablando despreciativamente de los niños, porque los niños tienen cosas muy valiosas. Las motivaciones y necesidades de aprendizaje de las personas adultas en el enfoque de derechos están en relación con las necesidades sociales prioritarias. Las necesidades sociales prioritarias de los adultos es ayudar a sus hijos, participar en la vida social, conseguir trabajo, conseguir algo de remuneración para suplir las necesidades básicas.
La EJA debe tener programas específicos, pero equivalentes. Específicos no quiere decir disminuir la calidad, disminuir el contenido, disminuir el conocimiento. La sesión compensatoria a las personas jóvenes y adultas hay que enseñarles lo mismo que nosotros aprendimos hace 30 años o lo que ellos debían haber aprendido cuando fueron niños. En el enfoque de derechos dice, las actuales necesidades de educación de adultos, de personas y de adultos, son producto de los cambios sociales, culturales, tecnológicos y políticos de la sociedad actual. Es decir, el mundo actual ha cambiado, las ciencias están cambiando tanto que se requieren nuevos conocimientos. Aún las personas que hemos estudiado y hemos tenido oportunidades de estudiar, necesitamos estar reciclando nuestros conocimientos. Hoy se dice que un ingeniero, que un médico, después de 3 años de salir, si no estudia por su cuenta, si no hace cursos de actualización, queda obsoleto por completo su conocimiento. O sea que la educación a lo largo de toda la vida hoy día es necesaria. No era como antes, no, yo ya estudié, ya no necesito estudiar ni leer más en la vida. El enfoque de derechos dice, todas las personas necesitamos estar actualizándonos, estar mirando qué cosas nuevas hay, qué conocimientos, qué cosas están refutadas de lo que creíamos antes. Además, han surgido nuevos problemas, nuevas necesidades que hay que estudiarlas. Bueno, si todos los niños y adolescentes se gradúan a tiempo, ya no se necesitará EJA. Entonces, la concesión compensatoria dice, ya no se va a necesitar EJA porque vamos a tener alta cobertura y todos los niños se gradúan antes. La concesión de derechos dice, la EJA se necesita siempre, a lo largo de toda la vida, porque los conocimientos se vuelven obsoletos, porque la sociedad, los conocimientos cambian, porque los hombres y mujeres buscamos saber y ser siempre mejores. Somos seres inconclusos, aprendemos todo el tiempo. La concesión compensatoria, la EJA existe porque es un acto generoso de las instituciones, como algo de caridad, ahí les vamos a dar lo que nos sobra. En la concesión de derechos no, existe porque es un derecho humano esencial, es un derecho a la educación, porque es un derecho a la formación. Las luchas sociales desde el siglo XIX, los obreros venían peleando para que no todo el tiempo fuera trabajo, era un tiempo, unas 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de formación espiritual y personal. Es algo de la esencia humana, la necesidad de formarnos y de crecer más. En la concesión compensatoria, la equidad como programas sueltos de compensación. Dicen, vamos a hacer equidad y les vamos a dar tales cursitos. Es algo remedial, es como un remedio, es como un parchecito. En la concepción de derechos, la equidad y la justicia en educación como política pública debe ser parte de la política económica y social. No se puede hacer nada si solo hacemos políticas educativas. La política educativa debe estar acompañada de políticas sociales que les permitan a las personas jóvenes y adultos tener buen descanso y tener buenas oportunidades para seguir desarrollando y creciendo como personas. En la concesión compensatoria de la educación para adaptarse a lo que hay. Es una educación adaptativa. Usted tiene que adaptarse a la normalidad, como llaman ahora, para la integración, para que no moleste. En el enfoque de derechos es una educación para promover el cambio, para la emancipación, para la ciudadanía, para la participación. La educación compensatoria está centrada en habilidades y conocimientos fijos que se deben repetir para obtener títulos para la competencia individual. En la educación de derechos, en el enfoque de derechos, contribuye a la formación del pensamiento crítico, aprender a aprender, para compartir, para defender los derechos, para aprender a organizarse y vivir en comunidad, para el buen vivir, para otro tipo de desarrollo humano que sirva para todos. Bueno, esto es un poquito un esquema de esos dos enfoques. Por último, quería decir que en muchas partes de América Latina y en Colombia hay experiencias que nos permiten ver que se está haciendo una educación de personas jóvenes y adultas distintas. En otra oportunidad podríamos mirar lo que se hace en México, en Chile, en Bolivia, pero también tenemos que rescatar. Una de las cuestiones de por qué está olvidado esta educación de adultos es que parece que no hiciéramos cosas interesantes. Aquí tenía
pero no lo voy a mostrar porque sería muy largo, una propuesta curricular de México, pero hay muchas propuestas educativas de otros países. Por último, quisiera terminar con lo siguiente. Hay una frase de José Martí que es clave sobre la educación. Él dice que educar es poner al hombre y a la mujer a nivel de su tiempo, es actualizarlo. Y entonces yo planteo que ante los cambios y transformaciones en el mundo actual, hay varios asuntos, temáticas y problemáticas que la educación de personas jóvenes y adultas requiere trabajar en sus propuestas y procesos educativos. La formación ciudadana es central, la formación para la participación, que propenda por la creación de sujetos autónomos, críticos, abiertos al cambio, capaces de intervenir en procesos de producción cultural y en espacios comunitarios, que luchen por ampliar lo público, no que los intereses privados predominen. Otro tema central siempre es la lectura y la escritura. No puede haber educación de personas jóvenes y adultas si no creamos el gusto por la lectura y la escritura. Y la lectura y la escritura no solamente es la lectura de textos, sino hoy es la de videos, la de imágenes y la lectura del mundo en que vivimos. Han surgido unos temas emergentes que son importantísimos trabajar. Todos los problemas de las nuevas tecnologías, las nuevas comunicaciones, las diferencias y las diversidades culturales, sexuales, la interculturalidad, los problemas del medio ambiente, la crisis climática, el cuidado de la tierra y la calidad de vida, el cuidado de nosotros mismos, de nuestra psicología, de nuestra mente, las relaciones sociales de convivencia, relaciones de género, los derechos de las mujeres. La educación de adultos no se puede hacer hoy si no trabajamos el tema tan importante, más grave que la violencia política, que es la que a veces nos llama más, de que mataron a tal líder solamente, o es la violencia contra las mujeres. Mueren más mujeres en la violencia cotidiana y niños que en todas las otras violencias del país. Tenemos que trabajar este asunto de la violencia contra las mujeres y la violación de los derechos humanos. Estos son temas emergentes. Ninguna educación de adultos puede dejar de trabajar, de jóvenes y adultos puede trabajar en el mundo actual. Son temas del mundo actual. Puede ser que no estaban hace 20 o 30 años tan fuertes, pero hoy sí nos tenemos que trabajar y tenemos que tener comprensiones sobre esto. Hasta ahí dejo. Gracias. Bueno, listo. Entonces, ahora viene la intervención del profesor James Ospina de la Secretaría de Educación del Quindío. Atención educativa, sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por su participación. Tiene la palabra. Buenos días para todos. Comentarles también que en este momento estoy acompañando al rector Hernando Muñoz en la institución educativa, más desde un proceso administrativo por decisiones políticas, digámoslo así, que a veces pasan y suceden. Bien, hemos venido trabajando de manera articulada en el departamento del Quindío durante varios años, y de esos procesos pues han surgido varias cosas, dentro de eso propuestas educativas para la atención de los jóvenes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Sin embargo, hay una preocupación muy grande dentro del trabajo que venimos desarrollando junto con el rector Hernando Muñoz, y una preocupación que hemos tenido es de la atención de poblaciones específicamente diversas. Y cuando hablo de específicamente diversas, hablamos de jóvenes que se encuentran en contextos sociofamiliares muy difíciles, vulnerables posiblemente por el consumo de sustancias psicoactivas, donde muchas personas, digamos que de estos contextos sociales están por fuera del sistema educativo, y que es uno de los grandes retos que creo que tiene la educación en este tiempo. Y es cómo lograr integrar a los procesos de educación a las personas que están por fuera del sistema educativo y que son jóvenes, y algunos de ellos ya son adultos, pero que por diversas situaciones están por fuera del sistema. Y obviamente tenemos un reto porque han surgido programas o modelos flexibles, como el Pensar o el Caminar en secundaria, donde algunos estudiantes se incluyen en procesos de educación presenciales a las instituciones educativas,
pero que nos siguen generando retos para su atención, porque algunos de estos chicos, en su gran mayoría, vienen con problemas de consumo, de pandillismo, de violencia y de otras situaciones que a lo largo de los procesos de educación conforman o generan situaciones conflictivas dentro de las instituciones. Y hablamos de un tema que hoy en día se habla mucho dentro del Ministerio de Educación y de los programas de educación que se tienen, y es la inclusión educativa. Es cómo incluir a estos jóvenes dentro de los programas de educación o de las propuestas de educación, pero hay una pregunta que nosotros hemos venido haciéndonos con el rector y es cómo incluirlos, pero no tenerlos dentro del aula. Es decir, cómo generar espacios de inclusión, programas de educación para ellos, pero que no necesariamente hagan presencialidad en la institución educativa, porque precisamente se generan situaciones no solamente para ellos, sino para la misma comunidad educativa. Dentro de eso, entonces, pues estamos tratando de plantear una propuesta de educación que sea a nivel sociofamiliar, y para esa propuesta que tenemos, la idea es que podamos nosotros llegar entonces a los contextos sociales, y digamos que no sé si de pronto pudiera compartir en la pantalla de pronto una presentación muy cortica para poderles mostrar cómo ese enfoque que nosotros queremos darle podría estar presente dentro de esa educación, porque debe ser una educación que, si bien es cierto, está enfocada a los jóvenes y a los adultos, también debe tener la particularidad de que debe atender las necesidades específicas de esta población. Y para poder hacerlo, pues obviamente tenemos que tener un enfoque que sea diferencial en la atención de ellos. Y hablando de todo este tema, con la exposición lo podíamos ver ahora. No necesariamente nosotros tenemos que hablar desde educación, desde una propuesta que sea la misma para todos. Obviamente estos jóvenes tienen unas condiciones particulares y específicas, y nosotros necesariamente tenemos que mirar cómo llegamos a estos jóvenes. Entonces, dentro de esta, digamos que la propuesta que nosotros tenemos es poder propiciar las condiciones para que la población diversa atendida, o específicamente diversa, digámoslo así, atendida a través de una estrategia pedagógica que se llama Para Exploradores, logren modificar los imaginarios y paradigmas de su propia realidad de vida. ¿Por qué este objetivo? Porque básicamente lo que nosotros encontramos con estos jóvenes que se encuentran en contextos de calle o en contextos de consumo de sustancias psicoactivas, de pandillas y de violencia, y que hacen parte del sistema de responsabilidad penal, algunos de ellos, otros de programas de protección, otros están por fuera, digamos que de las condiciones mínimas adecuadas de vida. Entonces, empiezan a crear unos paradigmas y unos imaginarios de vida que van, digamos que chocando con la propia situación que tenemos. Entonces son muchachos que viven el día a día, que no les interesa, por ejemplo, nada, no les interesa, la familia para ellos es una cosa inadecuada, la misma situación social y familiar que viven para ellos no tiene ninguna importancia, entonces empiezan a vivir donde su vida es el momento, el instante, el estar con el parche, estar con el grupo, estar con sus compañeros, y se genera toda una cultura de vida de calle donde para ellos realmente no hay nada de importancia. Y la educación obviamente a ellos no les llama la atención. Entonces, si nosotros en algún momento logramos con ellos modificar ese imaginario que tienen ellos sobre su propia vida, su propia realidad de vida, seguramente podremos lograr que esas condiciones de vida para ellos empiecen a cambiar y a modificar. De esa manera, entonces, nosotros podríamos pensar cómo la educación que es lo único que creemos que podría lograr que ellos pudieran cambiar o modificar esos paradigmas y esos imaginarios, a través de que la educación es un proceso, que este proceso obviamente lo entendemos que es un proceso articulado, que es consciente, que además es sistemático, que además es organizado, y además puede transformar y cambiar
no solamente las propias condiciones o realidades que ellos están viviendo, sino que además les puede ayudar a desarrollar procesos de vida totalmente diferentes. Seguramente el concepto de educación para todos tiene muchas cosas y muchos componentes, y en eso nosotros debemos entender que la educación es la única oportunidad que posiblemente estos muchachos tengan para lograr vidas diferentes. Hablo de muchachos cuando hablo de adolescentes, de jóvenes y de adultos que por alguna situación, alguna circunstancia, se han ido excluyendo de esos procesos de formación que están presentes en la vida. Entonces nosotros partimos del hecho que necesitamos empezar a trabajar con el ser, con las personas. Y sobre eso planteamos entonces que se requiere tener unos enfoques para poder hacer el trabajo con estas poblaciones. Y uno de los enfoques es el pedagógico y académico. ¿Por qué hablamos de enfoque pedagógico y académico? Porque obviamente de manera muy particular tenemos que construir un enfoque para ellos y que nos sirva desde la parte pedagógica, porque debe ser un proceso donde nosotros realmente podamos y logremos entender las características de estas poblaciones. También trabajamos desde el enfoque del desarrollo humano y emocional. Una de las situaciones más complejas que nosotros podemos tener es que estas personas, muchos de ellos, ni siquiera se reconocen como personas, como seres humanos. Y muchas de las poblaciones que nosotros con quienes hemos podido compartir, vienen de situaciones donde son totalmente excluidos como personas, digamos que en ese sentido humano que todos debemos tener. Obviamente su manejo de emociones es un conflicto todo el tiempo, con situaciones muy complejas, y que si nosotros desde el enfoque que hagamos, académico, pedagógico, no tenemos, digamos que esta particularidad para poder entender y ayudarles a ellos a crecer como seres humanos, a desarrollarse como personas, seguramente pues perderemos todo el trabajo que podamos tener y la inversión que se pueda hacer. También hablamos de un enfoque terapéutico restaurativo. Es necesario que ellos puedan lograr entender que podamos nosotros, a través del proceso que hagamos, ayudarles a encontrar la manera en que se minimice o se erradique el consumo y el uso de sustancias psicoactivas, y que además se haga un proceso de restauración de sus vidas de manera consciente, porque muchos de estos muchachos vienen de situaciones de violencia, de maltrato, de abandono, de situaciones donde han sido vulnerados, a veces por sus propias familias, por personas muy cercanas, donde se daña su situación de vida emocional como personas, como seres humanos, y entonces lograr restaurar esta parte en cada uno de ellos es definitivamente muy importante. No podemos pensar en que podemos trabajar con ellos si no tenemos un enfoque de restauración de su situación y de sanidad de sus situaciones que han vivido y que han tenido. Por eso para nosotros es muy importante poder pensar cómo vamos a llegar a caracterizar esta población y de qué manera nosotros podemos empezar a mirar cómo logramos esos procesos donde ellos, al ser incluidos, pues también tengan procesos donde ellos se puedan restaurar como personas, y que eso en el ser humano, en ellos que son personas, pueda tener un significado de cambio y de transformación. Hablamos de una formación prelaboral y de emprendimiento, porque obviamente entendemos que las situaciones de estas poblaciones son muy difíciles de manera económica, por lo cual nosotros tenemos que pensar en integralmente cómo vamos a llegar a modificar y hacer cambios significativos en ellos y a llevarlos a procesos de emprendimiento, obviamente brindándole la formación que se requiere, y a un enfoque tecnológico y cultural, porque reconocemos que la tecnología, pero también la parte cultural de ellos, el hecho de que muchos de ellos han adaptado subculturas y otras cosas, lo sacan como de los contextos sociales y de esa realidad. Encontrar, por ejemplo, que hay muchachos de 20 años, de 22 años,
que cuando han ido a un teatro a ver una película dicen, es la primera vez que voy a un teatro, es la primera vez que veo una película en una pantalla tan grande. Eso es una situación que cuando uno es docente y comparte con ellos, se da cuenta que estos muchachos han estado de alguna manera, ya sea por las situaciones sociales, económicas, políticas, familiares, incluso de ellos mismos, de manera excluidos de esos procesos que para nosotros podrían ser normales, pero que para ellos realmente son totalmente diferentes. Frente a eso también entonces la idea es que con ellos se pueda trabajar a través de proyectos. ¿Por qué de proyectos? Porque obviamente estas poblaciones muy fácilmente se cansan y hacen procesos de deserción muy rápidos si no están, digamos, lo que todo el tiempo enfocados en lo que se debe hacer y haciendo un proceso de seguimiento muy continuo, muy sistemático y que le permita a los muchachos estar, digámoslo así, motivados todo el tiempo, o a estas poblaciones estar motivadas todo el tiempo. ¿Y cómo podríamos trabajar esos proyectos que se vuelven transversales a toda la parte de formación que tenemos? A través de proyectos como lo que nosotros sabemos, proyectos Somos, que son proyectos organizados para poder ir desarrollando en ellos el sentido de vida humana y eso. El proyecto Actuamos cuando ellos logran, digamos, entender y empezar a formar unos procesos diferentes de vida con ellos mismos y con su relación con los entornos, y cómo transformamos o cómo a través de un proyecto que llamamos Transformamos, podríamos lograr que ellos puedan realmente tener las herramientas y los elementos para poder alcanzar la transformación de muchas de las situaciones de vida de ellos. Obviamente estos componentes tienen que venir acompañados de otros procesos y de otras cosas, porque necesitamos que otras entidades como las alcaldías, como en el caso de aquí del Quindío y de las casas de la cultura, por ejemplo en la Tebaida, empresas, organizaciones sociales nos acompañen, incluso poder contar con operadores de programas como ICBF o el SENA como parte de la estructura de la formación de los muchachos. Digamos que esto es simplemente como un abrebocas inicial a lo que tenemos planteado. Está diseñado cómo hacer, digamos, que todo el abordaje de estas poblaciones, pero necesitamos continuar y seguir trabajando en ello, porque la idea que tenemos con el rector Hernando Muñoz en la Tebaida es poder organizar una propuesta donde podamos llegar a estos contextos sociofamiliares y empezar a tener allí un grupo de estudiantes, de esos jóvenes que se nos están perdiendo en las drogas, que se nos están perdiendo en la violencia, y poderlos incluir dentro de procesos educativos sin tenerlos agrupados dentro de la institución educativa. En eso venimos trabajando, tratando de formular las propuestas, unido a todo el trabajo que se hizo con el sistema de responsabilidad penal en el Quindío y que está llevándose a cabo, con toda la experiencia que hemos tenido, con todo el trabajo que hemos venido desarrollando y obviamente la experiencia del rector y de su equipo de docentes, que es muy importante para este proceso. Muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, ahora sí, entonces voy a intervenir un poco contando por qué se ha llegado a esta propuesta. Entonces, lo primero que tengo que decir es que para llegar a esta estructura que hace parte de lo que estamos en este momento gestionando con el gobierno departamental, nosotros partimos de que tenemos dos elementos que hay que tener en cuenta. Una es que tenemos el proyecto presencial, que hoy estamos frente a la pandemia, estamos en manera virtual, pero que nosotros cumplimos con las 800 horas y allí pues tenemos una
una experiencia muy especial. Y esta que plantea James, que es la que estamos construyendo y ya les comentaré un poco en qué va, pues ya de incidencia política. La experiencia pues que hemos tenido es, empezó después de la 715 en el municipio de Quimbaya, donde yo estaba de rector, y allí a raíz del terremoto de 1999 se vio la necesidad de incluir a jóvenes y adultos que estaban por fuera del sistema escolar, que no asistían a la jornada nocturna, por muchas circunstancias, en situaciones de algunas comunidades muy marginales de este municipio. Y hicimos un recorrido con un apoyo a la Fundación Luis Felipe Vélez de la ONG Save the Children. Pudimos hacer un diagnóstico de esta población, se hizo una caracterización y empezamos a matricular a los estudiantes que estaban por fuera del sistema. Y eso nos permitió detectar que muchos estudiantes no tenían, habían empezado su formación, pero que nunca habían vuelto a la escuela, se han perdido sus certificados, muchos de ellos arriesgando muchas veces por las enemistades que habían entre pandillas, pero pudimos conformar unos 3 grupos en una jornada completamente distinta a las demás, tanto del diurno como la del nocturno. Tuvimos muchas dificultades posteriormente por la resistencia, primero de algunos maestros, 2 por algunas comunidades que veían con mucho peligro que se revolvieran con el resto de estudiantes, y padres de familia que manifestaban que esos estudiantes eran peligrosos, que traían muchas dificultades, y ese grupo tuvo mucha presión por parte de las comunidades que realmente no entendían la importancia que tenía la vinculación de estas poblaciones tan marginales, y logramos sostener en parte, pero con muchas dificultades por la falta de comprensión, dijéramos, más de los sectores de padres de familia. Esta experiencia, posteriormente, cuando fui trasladado al municipio de Atebaida, hace más o menos unos 11 años, iniciamos con una preocupación, era que habían muchas organizaciones de la sociedad civil que atendían estudiantes que tenían asuntos pendientes con la justicia, pero también con consumos de sustancias psicoactivas. Estas organizaciones, por ejemplo, como Faro, organizaciones que tenían procesos educativos, pero muy, dijéramos, muy informales, porque no tenían la posibilidad de convertirse en instituciones o como educación para el trabajo y el desarrollo humano, porque eso de todas maneras tiene todas unas condiciones que exige la normativa. Y entonces, frente a eso, llegamos a la posibilidad con la Secretaría de Educación de nosotros atender estas poblaciones que estaban en medio cerrado, en rehabilitación, y que estaban estaban con el sistema de responsabilidad penal, que en ese momento, cuando iniciamos, no estaba muy claro dentro de la legislación, que posteriormente eso se ha ido perfeccionando, y ahí pues James ha jugado un papel importante porque él hacía parte de esa organización de Faro, y fue pues la persona que coordinaba con nosotros como institución educativa y las organizaciones, dijéramos, que prestaban los servicios de rehabilitación. Y entonces, a partir de esa experiencia, los docentes de la institución y de otras que realmente ya tenían las condiciones, tanto pedagógicas como personales, que realmente posibilitaban que ellos asistieran
a esas sedes que estaban en distintos municipios del departamento y poder atender esta necesidad. Así estuvimos muchos años hasta que realmente se fue configurando y el ministerio fue asumiendo distintas, dijéramos, circulares que fueron que se aclarara la situación con respecto a esta situación de lo que tiene que ver con responsabilidad penal y lo que tiene que ver con protección, el papel de bienestar familiar, y se fue pues como aclarando la atención. A raíz de eso es que nosotros hemos venido, de esta experiencia, es que hemos venido construyendo lo que el compañero James nos comentaba. Esta es una modalidad que nosotros queremos implementar y que en el plan de desarrollo departamental pudimos incluir, porque nosotros creemos de que en esto juega un papel importante la incidencia política. Muchas organizaciones no creen y pues hay muchas dificultades con los planes de desarrollo porque realmente participar allí hay unos mecanismos y unas formas que el Estado ha formado y los gobiernos para que los recursos realmente sean entregados más a los amigos de los gobernadores en los contratos y entonces los planes de desarrollo se convierten casi en una feria de contratos, pero que no se tienen en cuenta las voces de las comunidades. Nosotros hemos logrado a través pues, tanto de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, la Fundación Luis Felipe Vélez, las organizaciones sindicales, hemos venido logrando que los planes de desarrollo realmente sean buenas discusiones, nosotros podamos incidir con propuestas concretas y en ese sentido logramos que en el plan de desarrollo del departamento, antes y ahora, se incluyan recursos para educación para jóvenes y adultos. Nosotros, frente a eso, entonces, en el momento estamos. Esta propuesta, precisamente el día de ayer tuvimos una reunión con Secretaría de Educación, donde se conformó un equipo que va a estar al frente con esta propuesta y otras de otros municipios, tanto de Tebaida como de otros municipios, para que realmente se piense qué es lo que hay que hacer con jóvenes y adultos como propuestas pedagógicas y además también se aprobó por la Asamblea Departamental del Quindío un plan regional de educación hasta el 2032, donde se incluye una línea estratégica que son modelos flexibles y lo que tiene que ver con educación de jóvenes y adultos. Y también advertíamos de que nosotros no estábamos dispuestos a que esos modelos flexibles quedaran en manos de operadores, porque la experiencia que tenemos es que los operadores inician los procesos, pero que los dejan inconclusos, se llevan la plata y no cumplen con los requisitos y no cumplen con las comunidades, de tal manera que hay pues como unas experiencias negativas respecto a eso. Entonces, nosotros nos estamos moviendo en estos momentos con esta propuesta, porque además la alcaldía ha planteado que estaría dispuesta a que algunos terrenos que se les ha incautado a la mafia, entonces a narcotraficantes, entonces allí podría desarrollarse proyectos productivos con estas poblaciones. Nosotros apuntamos a esto, nos parece que sería interesante explorar, por ejemplo, posibilidades de cooperativas, de empresas construidos por las comunidades y también consideramos que un elemento importante en esta experiencia que creemos de que es clave para el caso de que estamos hablando de la propuesta de exploradores es la presencia de la familia. Nosotros creemos de que los chicos y las chicas que ya tienen sus hijos, tienen ya su pareja, es importante ese trabajo de familia. Es decir, que eso no puede estar desligado y que el trabajo se haría mucho más
en el medio comunitario, en el medio familiar, más que en las cuatro paredes. Ese sería como el resumen de la experiencia que estamos en estos momentos desarrollando. Estamos precisamente con ADIDOC, con las organizaciones de la sociedad civil, construyendo esta propuesta, logrando que en el plan de desarrollo se inviertan unos recursos realmente para hacer investigación, para construir proyectos independientes construidos desde las comunidades educativas que realmente favorezcan a esta población. Diría esto, no sé si hay preguntas o inquietudes. Muchas gracias, señor profesor Hernando Muñoz. Sí, en el chat hay dos preguntas. La primera es, ¿cómo hacen ustedes para involucrar la familia? Para que las familias se involucren directamente con su programa de educación. Sí, nosotros, a ver, la propuesta que estamos construyendo, porque realmente lo que estamos diciendo los exploradores, consideramos y ya tenemos algunas, dijéramos, algunos atisbos, algunas experiencias, porque nosotros estamos en un barrio donde nosotros, la institución educativa está en la mitad de esa comunidad, que es en el barrio Cantarito, en el municipio de La Tebaida. Además, pues quería agregar que el Cantarito es una comunidad que llegó allí después del terremoto, con lo que llamó la vitrina inmobiliaria. Ahí llegaron familias venidas de muchos municipios que estaban en construcciones subnormales, que no eran propietarios, pero que con el FOREG se logró que tuvieran su vivienda. Entonces, toda esta población era desconocida entre sí, o sea, no eran parte del municipio de La Tebaida. El municipio de La Tebaida en 1999 tenía 35.000 habitantes y hoy tiene 50.000, de tal manera que llegaron más o menos unos 10.000 habitantes ahí a esa población nueva, de barrios subnormales de Armenia, de Montenegro, es decir, del municipio y de otras partes del país. Eso indudablemente que hace que desde el principio, yo llevo 11 años allí, ha tocado y nosotros hemos tenido un impacto muy importante cultural allí, porque inicialmente cuando yo llegué en la semana, podrían haber 2 o 3 muertos por microtráfico, porque se estaban ubicando las bandas venían de otros lugares, y hasta que se ha ido construyendo una comunidad. Entonces, eso nos ha llevado a la conclusión, y hay experiencias de estudiantes de la jornada nocturna de educación de jóvenes y adultos que han entrado a estudiar los dos, o que desde la casa vemos que es muy importante que la mujer participe de los procesos educativos, o que los padres de familia, como lo mencionaban algunos compañeros de Medellín, el papel que juega tan importante que el padre de familia esté asistiendo, porque ahí el padre de familia o la madre de familia ve la importancia de la educación y puede dialogar con sus hijos, porque uno de los problemas que encuentra es que el muchacho ya de noveno, muchacho ya de 10º o de 7º, frente a un padre de familia que sea analfabeta o que tenga baja escolaridad, realmente es muy complicado esas relaciones entre ese adolescente y el adulto. Entonces, creemos de que eso es un papel muy importante. Pero esto realmente es una hipótesis de trabajo, y creemos de que y esto es lo que nos ha demostrado, y creemos que juega un papel muy importante el papel de la familia en el proceso de formación, en lo que tiene que ver con la educación de jóvenes y adultos. Gracias, profe. Y vemos también que ellos no se niegan a colaborarles también, están dispuestos siempre a unirse. Claro, porque imagínese usted, si hay un muchacho que sea consumidor, pero si su compañera lo apoya en eso, no lo orienta, no tiene una formación tan bien,
y no hay un diálogo entre ellos, pues la situación es más compleja familiarmente. Pero si uno logra que la pareja esté alrededor del proceso de formación de su esposo o de su compañera, pues ellos se van a ayudar y que la educación ahí va a jugar un papel importante porque va a haber un maestro orientando, aconsejando, estaría también el papel de la orientadora escolar. Entonces, ahí hay una intervención familiar que ayuda mucho a bajar lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, los consumos y también a construir un proyecto familiar. Sí, muchas gracias, parece chévere. Pero, hay otra pregunta de la profe Ceci, que dice que cómo hace que la Secretaría de Educación, cómo hace para que la Secretaría de Educación dejen entrar, acepte que ustedes no dejen entrar a las entidades privadas. No, ahí pues juega un papel muy importante las organizaciones sindicales y la agremiación de nosotros los rectores. Ahí pues no es un asunto individual, indudablemente que pues nosotros como pues por el hecho de ser también parte de la Fundación Luis Felipe Vélez y de estar hace muchos años en la coalición colombiana, pues nos ha permitido un bagaje teórico, jurídico, político, de incidencia, pues también pues la formación que hemos adquirido nos ha permitido tener una visión que nos permite organizarnos y poder llegar a la Secretaría de Educación con argumentos, con propuestas que realmente pues la Secretaría de Educación no tiene otra alternativa sino apoyar esas propuestas, porque lo otro sería también ya también una manera de protestar, y en el momento en que lleguen también estaríamos dispuestos a salir a la calle y denunciar públicamente estas situaciones. Sí, muchas gracias, profe. Profe, entonces una forma con la que están trabajando es con la forma cultural, o también tiene que ver lo económico, proyectos de labores como, diría que laborales como los agricultura o algo así. Sí, no, en estos momentos, yo como le mencionaba, nosotros en estos momentos, dijéramos, está la educación presencial, que por dado la situación de la pandemia, nosotros pues estamos virtualmente, con materiales con los estudiantes que tienen problemas de conectividad. Nosotros estamos en estos momentos ya comprando los equipos para hacer unas antenas comunitarias con internet que va a entregar la alcaldía, de tal manera que la gente va a poder conectarse gratuitamente, no usando sus datos. Y esa antena comunitaria, todo el barrio, porque es que el 85% está dentro del barrio El Cantarito, es un barrio que está pues con una situación de mucho lo que es microtráfico. Pero entonces nosotros vamos a tener ese servicio a la comunidad. Ese por un lado, eso es lo que hemos venido trabajando. Ahí tenemos un modelo pedagógico, mejor dicho, un enfoque, que nosotros trabajamos con la modificabilidad estructural cognitiva, que tiene que ver con procesos de pensamiento, que permite que los estudiantes aprendan a tener su propia concepción crítica frente a la sociedad. Bueno, eso sería otra parte que posteriormente la podemos conversar como experiencia, que lo que nos invitaba el profesor de la pedagógica, y me parece que lo podríamos mirar más en detalle. Y la otra es esta propuesta, que es la tenemos sobre la mesa con Secretaría de Educación, que es lo del proyecto de exploradores, que ese sí tiene un proyecto ya, que como estamos hablando, de educación familiar, proyectos productivos. Estamos trabajando con jóvenes que están en el sistema de responsabilidad penal, están en rehabilitación, y es un trabajo más desde el barrio, desde la calle, desde las familias, y con proyectos como el que estoy planteando con la alcaldía, de tener unos terrenos para montar unas cooperativas de seguridad alimentaria.
Profe, hay otra pregunta. ¿Qué metodología utilizan para llegar a los hogares de cada estudiante? Más sabiendo que no tienen una disciplina. Es la visita familiar y además pues los profes, muchos de ellos pues son profesores que tienen mucho contacto con los estudiantes y con la familia. Nosotros estamos muy vinculados a través del el consejo de padres, eh, 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 lo que es la Asociación de Padres de Familia, la Junta de Acción Comunal, los concejales, que además hay dos concejales que viven ahí dentro del municipio, dentro del barrio, perdón, y todo eso, toda esa, dijéramos, esa serie de esa red social nos permite a nosotros entrar a las casas, conversar con la gente, saber sus problemas, y a partir de ahí es que nosotros podemos decir que juega un papel muy importante esa relación familiar. Y nosotros, los estudiantes, pues yo digo que acá es una propuesta que está para desarrollarse y que Secretaría de Educación le quiere jugar, le quiere apostar, porque cree que eso realmente tiene mucha importancia, la propuesta que planteaba James Ospina. Sí, ¿Sí? sí, de acuerdo. Muchas gracias, profesores, a los dos. Excelente trabajo el que están haciendo allá en el Quindío. Bueno, gracias Eliana y gracias Hernando, y al profesor James también muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a la profe Fabiola. Bueno, muchas gracias por esa participación. Yo quiero anotar ciertos puntos importantes que saqué de la reunión. Primero, en cuanto a la exposición de Jorge Posada, me parece muy interesante que todos los profesores nosotros estemos muy empapados de todos los estamentos legales. Y no solo nosotros, sino también los estudiantes, transmitirle de una u otra forma. No interesa el área de que somos, ¿sí? Puede ser el profesor de inglés o el profesor de español, pero también como ellos son los actores principales en los cuales estamos en esta lucha, son los primeros que ya deben saber, deben ir sabiendo más a profundidad toda esta parte legal, poco a poco, pero sí hacerles consciente de eso, de esa necesidad. En cuanto a la exposición del profesor James, me pareció muy importante la forma como se está trabajando en proyectos, y usted dijo unas palabras claves que no la debemos tener solamente los profesores de ciertas áreas, sino todos, en la parte de la motivación. Si nosotros estamos motivados, téngalo por seguro que nuestros alumnos también se motivan muchísimo. Entonces, eso es una parte importante. El seguimiento continuo que se le debe hacer a esos estudiantes, llamarlos, volver a traerlos a las aulas, hacerles más creativas las cosas para que ellos se sientan más seguros. En la experiencia que yo he tenido, he visto cómo algunos muchachos han cambiado su pensamiento, han cambiado su forma de pensar en los hogares debido precisamente a esa orientación, porque nosotros no somos solamente transmisores de conocimiento, sino también tener en cuenta todos los aspectos, el ser, el hacer, todo eso es importante, y el saber, y centrarnos mucho también en el ser, no dejarlo de lado, porque así mismo ellos se sienten. Además, algo que yo he visto es que los estudiantes son muy susceptibles, ¿sí? Ellos fácilmente pueden desertar porque alguien les hizo mala cara o algo, entonces uno tiene que entrar a jugar ahí un papel muy importante para estabilizar esos momentos, ¿sí? Muy importante también el trabajo del rector, Hernando Muñoz. Me parece que ustedes están haciendo una labor titánica, luchando para que todos estos muchachos tengan la oportunidad, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional y hasta a nivel internacional, porque son personas que han perdido su oportunidad en el momento, pero no podemos dejarlos de lado precisamente porque ellos perdieron esa oportunidad. Y nosotros sabemos que si somos transformadores, ayudamos a muchísima gente, porque ellos son personas que los he visto, que absorben, que aceptan, que se dejan guiar y que podemos rescatar. Muy amable por todo ese conocimiento.